Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenido a un programa más de Su Reino aquí. Mi nombre es Oscar y estoy bien acompañado. Mi nombre es Elizabeth, así que es un honor, un privilegio poder estar de este lado, poder acompañarlos y que ustedes nos acompañen a nosotros también. ¿Tuviste descanso el lunes pasado? Tuve descanso. Cada tanto tengo que tener un descanso. Yo creí que iba a tener descanso yo hoy. No, 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 no. Lo postergué. Viste que lo bueno siempre se hace esperar. Así que bueno, venimos de un programa muy lindo con el pastor Julio Lafrati. La Sí, verdad que nos dejó pensando, nos dejó sí. recalculando cada vez que lo escuchamos. Bueno, Teníamos temor hasta de qué íbamos a decir, porque ¿qué ahí nos pregunto? corrige. Así que si no lo viste, el anterior programa con Julio, con el pastor Julio Lafrati, el poder de las De palabras. las palabras. Estuvo terrible. Sí, es tremendo. Aparte, es muy lindo de escucharlo porque continuamente él de todo hace un tema y te deja una gran enseñanza. Así que fue muy lindo. Así que bueno, nosotros hoy queríamos mantener una línea de hacer un programa bien así como la del Pastor Julio y nos animamos a un tema. Ah, un tema. Yo me pinté para la ocasión Ah, sí. porque antiguamente se pintaban los indios para para la Ah, para guerra. la guerra. Claro, Ah, está entonces bien, me está bien. pinté. Y yo no me pinté. ¿No te No, pintas? no me No. pinté. Porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de guerra espiritual, Hoy vamos a hablar de guerra espiritual. Es de un las tema que armas. nuestras armas espirituales Ujú, en esta guerra espiritual. claro. Quizás es un programa para gente que ya conoce de este camino, que caminan en esta fe ya hace un tiempo, porque si lo escuchás por primera vez no vas a entender nada. Claro, sí, sí. Pero bueno, estamos alineados a a todas las enseñanzas que tenemos en nuestra casa. ¿Dijiste dónde es nuestra casa? No dije nada. GEA Malvinas Argentinas, y estamos con nuestros pastores, que son Mirta y Ángel Cabral, así No que nos manejamos no nos solo, ellos son manejamos nuestra solos, sí, cobertura, no es que se nos ocurrió hacer un podcast, sino que tenemos la bendición de ellos. de Un poder. streaming, podcast, un programa, ya no sé cómo Ya no llamarlo. sabemos cómo llamar. Salimos de la radio. Así que bueno, hoy le dimos descanso a nuestro equipo. Sí, Lo sí, tenemos merecido descanso. a Eliseo que nos está dando una Sí, mano muy grande. trabajaron un montón. Pero bueno, nuestro equipo tiene que tener descanso y aparte, bueno, están con otra cosa con el apóstol y Claro, sí. así que bueno. El fin de semana una convención muy linda, así que bueno, ahí hubo mucho trabajo, por eso tienen mucho material para desarrollar. Así que bueno, vamos a entrar de lleno en nuestro tema. Creo que es el momento de que entremos. Es un tema que nos desafía mucho. Creo que es un tema constante en nuestra vida, porque vamos a hablar sobre guerra espiritual, nuestras armas en esta guerra. Y es un tema que lo vivimos todo el tiempo, porque yo siempre digo, cuando uno entra en el reino de Dios, deja de pertenecer al reino de las De las tinieblas tinieblas, porque no existen matices acá, o es blanco o es o negro. Y claro, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entramos en una en una guerra espiritual. batalla, Ya de una estamos en la línea de batalla. claro. Por más que yo digo, no, yo no quiero entrar en guerra espiritual, yo no quiero hablar de ese tema, yo voy a la iglesia y estoy tranquilo, no, yo ya tengo una camiseta puesta. Claro, a partir del momento de que nosotros dispusimos de entregar nuestro corazón a Cristo, ahí empezó una verdadera batalla, ¿no? De dejar aquello viejo, aquellas cosas que nos ataban o nos limitaba para poder vivir esa vida abundante, ¿no? Que Dios desea en nosotros. Y hoy cuando preparaba este tema, pensaba que lo charlábamos, Ujú. sobre que antes era todo espiritual. Te pasaba algo y Todo era, demonios. era todo el diablo. Sí. ¿Tenés un problema económico? Es el diablo. ¿Estabas enfermo? Es el ¿Qué diablo. hiciste? ¿Tenías un problema con tus hijos? Sí, Ahí está pasando algo medio raro. Era como que todo lo que nos pasaba era espiritual. Y a veces uno toma malas decisiones económicas claro. y se tiene que hacer cargo de que Ujú. hice una mala inversión, no le pedí la guía a Dios y cambié mi trabajo, y en el trabajo donde yo cambié ahora las cosas me están yendo mal. Eh, no sé, hice un gasto innecesario. Muchas veces no buscamos la guía de Dios y somos impulsivos Claro. para tomar decisiones y nos Y metemos tenemos y tenemos consecuencias. consecuencias. Claro, claro, Si como frito durante 5 días, voy a tener problemas en el hígado. claro. Y eso es algo natural. Y tiene una consecuencia. Por eso tenemos que entender de que no es todo demonio, pero sí es todo espiritual, las cosas que nos acontecen y las cosas que nos suceden. Lo que nosotros podemos visualizar es lo natural,
¿no? De ver, de ver las cosas materializadas, pero sí vivimos en un mundo espiritual. Es saber buscar el equilibrio, Claro, no es todo no es diablo. todo diablo, vivimos en un mundo espiritual, pero también hay malas decisiones. Claro, claro. Hay que aprender a discernir, a utilizar bien las armas que nosotros tenemos para enfrentar cualquier cosa que nos acontece. Hay cosas espirituales que nos vienen a dejar un orden en nosotros, vienen a traer una enseñanza en nosotros, o, o hay también decisiones personales que nos llevó a esa consecuencia de lo que Pero estamos las atravesando. cosas espirituales que nos traen un orden tienen que ver con las cosas de Dios, con cosas cuando yo busco de Claro, Dios, cuando Dios comienza a ordenar mi vida. En claro. el mundo espiritual, cuando somos atacados espiritualmente, en realidad eso desordena absolutamente todo. Lo que trae un orden en nuestra vida viene de parte de Dios. Ujú. Entonces tenemos que saber ser aplicado en nuestra vida espiritual, en nuestra búsqueda de Dios y en esta batalla espiritual. Claro, claro. Y yo pensaba, empecé diciendo, ¿no?, que antes era todo espiritual. Y después como que empezamos a correr y empezamos a naturalizar absolutamente todo. Ujú. Empezamos a ya no ver al diablo en todo, sino Claro, que comenzamos de a poco a comenzar a ver nuestros errores, nuestras malas decisiones. claro. Pero Analizar todo. cometimos, yo creo que a veces el error que cometemos son los extremos. Ujú. No todo es espiritual y no todo es natural, Claro. porque llamamos a lo espiritual natural y a lo natural espiritual. Ese Ujú. es el equilibrio, creo que es difícil de encontrar. Claro, hay que buscar el equilibrio y yo creo que eso se ordena cuando se produce un orden interiormente en nuestra vida. Por eso es importante abrir nuestro corazón, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que Él nos ayude a visualizar qué son las cosas que nosotros tenemos que transformar, cambiar, actitudes, pensamientos, formas de hablar, como veníamos hablando en nuestras células, ¿no? Es que a veces hay influencias. Yo me acuerdo una prédica de nuestro pastor, Ángel Cabral, donde él habló sobre que no una persona siempre está endemoniada, Ujú. no siempre está poseída, sino que a veces hay influencias. Claro. Y esas influencias lo que buscan es entrar en nuestro corazón o entrar en nuestra vida. Ujú. Son esas voces, esos pensamientos que vienen a decirte que tomes una mala decisión. Ujú. Y a veces esa influencia nos hace tomar una mala decisión. Claro. Yo me acuerdo de los dibujitos, ¿viste? Cuando te aparecía el angelito por un lado Ah, y sí. el demonio por Por otro el otro. y el diablito por otro y te hablaban y vos tenías Ujú. que tomar una decisión y el que estaba en el medio escuchaba a los dos y no sabía qué decisión Claro, no tomar. sabía qué hacer. Y es gracioso, pero a veces espiritualmente es así. Siempre pienso, digo, uno en la vida va a escuchar voces. Escucha la voz de Dios, escucha la voz del enemigo y también la propia voz. Claro. Y creo que ese es el orden a que vos te referís. Ujú. Que la mejor manera de conocer la voz de Dios es pasando tiempo con Dios. Claro. Es la intimidad. El sábado Marito nos hablaba Sí, sobre la intimidad, hermoso un claro, mensaje el precioso mensaje que sí. él comparte y él nos habla sobre la intimidad. Ujú. Porque la mejor manera de conocer la voz de Dios Ujú. es pasando tiempo con él en intimidad. Entonces vamos a reconocer esas voces que vienen a influenciarnos para que tomemos una buena decisión. Claro que sí, claro que sí. Así que por eso es súper importante reconocer cuál es nuestra posición delante de Dios. Estamos hablando a gente cristiana, ¿no? A gente creyente, a gente que quiere avanzar, que quiere crecer, que quiere ser transformadas y que haya un cambio en la relación, ¿no? Con el Espíritu Santo y de saber de que Dios nos dio armas a nosotros para que nosotros las utilicemos correspondientemente a cada batalla que nosotros tenemos que atravesar. Y hoy escuchábamos un ejemplo de que si vas a pescar y es de noche, no te vas a poner un protector solar, porque te estás poniendo una protección incorrecta, más allá de que es un protector, no es el adecuado para la ocasión. No te vas a poner algo para los mosquitos, un protector para los mosquitos. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, a veces no podemos alcanzar bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos limitados con esa autoridad o con esas armas que Dios nos da a nosotros, o la estamos utilizando mal, ¿no? De que como dice Porque la vos palabra, decías, pedimos y pedimos mal. el ejemplo recién, es de noche, estoy pescando y me pongo un protector solar.
y los mosquitos me siguen picando Claro, y yo me empiezo a sacar los mosquitos, pero digo, ¿qué pasa? Que me estoy poniendo protector, pero me claro. siguen Le echás picando. la culpa al Es protector, pero que en fue el realidad estoy adecuado. usando mal las armas que Dios Claro, nos dio en sí. esta Sí, batalla. sí, sí. Y nosotros justamente en este tiempo estábamos hablando sobre lo que es guerra espiritual en las células. Y es un tema que a mí me gustó mucho. Me gustaría que nos lea lo que dice el Salmo 107:2. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Entonces, Dios nos da, dice, ha redimido del poder del enemigo. O sea, el enemigo tiene poder, pero nosotros en Dios, en Jesús, podemos vencer ese poder. Lo Claro, venció Él en la cruz. claro. Por eso es importante que nosotros usemos bien nuestras armas. Ujú. Porque tenemos que reconocer que en el mundo espiritual el enemigo tiene poder. Y nosotros solo no podemos. Claro, claro. Y si nosotros no sabemos utilizar esa debilidad que él puede encontrar en nosotros, puede entrar en nuestra área, en nuestro terreno y hacer estragos en muchas áreas de nuestra vida. Muchas veces decimos, ¿por qué si yo voy a la iglesia, si yo me levanto y oro, si yo leo la palabra de Dios, por qué me suceden estas cosas, por qué soy atacada en tal área? ¿No? Y ahí es donde se levantan estas batallas para que nosotros aprendamos a utilizar esa autoridad que Dios nos delegó a nosotros. Me gusta lo que compartíamos en la célula, ¿no? Que dice, debemos entender que en esta guerra se nos ha delegado autoridad para vencer al enemigo. En Ujú, la obra redentora de la cruz, Cristo nos dio armas. claro, Ahora, ¿de quién es el deber de conocer sus armas? de De nosotros. nosotros. Ujú. Tenemos que conocer nuestras armas. Y queríamos hablar de tres armas en este programa. Son las tres armas que hablamos el fin de semana. ¿Usted habló esto en su célula? Sí, lo Son compartí las con... tres armas que se habló en la célula. Sí, En Marcos capítulo 3, en el versículo 27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo no hace. lo ata. Ujú, O sea, en el mundo espiritual nosotros somos atacados y unos de esos demonios los llaman hombres fuertes. Y ujú. la única manera de poder contrarrestarlo es atándolo. Atándolo Y no en nuestro nombre, sino en el nombre en de el nombre de Jesús. Jesús, claro. Porque si no, nosotros podemos orar y podemos bendecir y pedir muchas cosas, Ujú, pero este espíritu se mueve y no está orando, nosotros no lo atamos en el nombre de Jesús, no usamos esa arma, ese poder que ujú. Jesús nos dio. Claro que sí, claro que sí. Por eso es importante aprender a visualizar el mundo espiritual. Como decíamos a un principio, no es todo demonio, pero sí tenemos que aprender a conocer el mundo espiritual, cómo se mueve y aprender a entenderlo para que nosotros podamos sobrepasar cualquier situación, ¿no? que nos toque atravesar. Y muchas veces estos que se mueven alrededor nuestro son influencias que vienen a atacar la batalla de este tiempo, eso es nuestra mente. Claro. Y son nuestro pensamiento. Y nosotros Ujú, tenemos que cubrirnos en Dios, cubrir nuestra familia, ujú. atar todo lo que se está moviendo. Por eso yo decía, quizás este programa del día de hoy va a ser para gente crecida en este caminar, en esta fe, que no debemos ignorar que estamos en un mundo espiritual Claro, y que hay consecuencias a nuestros errores y que a veces no es que estamos siendo poseídos por algo, sino que hay influencias que se mueven y que esas influencias vienen a atacar nuestra mente con claro. pensamiento. Por eso, ¿a quién no le pasó alguna vez estar pasando por una temporada complicada Ujú. y tener pensamientos como decir, no, la verdad que no sirvo para nada, No todo voy lo a que poder. hago está mal, no puedo, no doy la talla, y después te pones a pensar y vas a decir, no, sí que puedo, lo tengo que lograr, tengo que estar más en comunión con Dios. Ujú. Pasamos por ese tiempo de esos pensamientos. Claro. Y en realidad lo que se está librando en ese momento es una guerra espiritual, Ujú. de argumento contra argumento Contraargumento. en nuestra mente. Claro. A mí me gusta recordar cuando el diablo viene a tentar a Jesús después que Jesús estuvo ayunando 40 días. Ujú. Viene y le dice, si sos el Hijo de Dios, transforma esa piedra en pan Claro, para cubrir una necesidad que él tenía en ese momento, tenía hambre. claro. Y Jesús le responde con la palabra. Ujú. Ahí nosotros tenemos otra arma espiritual, estar lleno de la palabra. Claro. Para poder contrarrestar, ¿no?
esas cosas que vienen a nuestra vida. Eh, Nosotros abrimos el celular y está lleno de argumentos equivocados. Prendemos la tele y hay muchas corrientes equivocadas. Y si no tenemos nosotros, no estamos alineados al Espíritu Santo, no estamos alineados a la palabra de Dios, esas cosas nos pueden hacer o tambalear o tomar cosas equivocadas, tenerlo como una verdad absoluta y sin embargo estamos equivocados porque no lo pasamos por el, como yo siempre digo, no por el colador de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque los argumentos que se interponen con lo que Dios estableció sobre nuestras vidas va a traer en nosotros un decaimiento, ¿no? Hay muchas cosas que suenan muy lindas, que suenan bien, pero que son mentiras, Claro. o que son una verdad a media. Y una verdad a media es una mentira enmascarada. Yo pienso, me quedó mucho lo que dijo el pastor Lafrati, cuando dijo, si vos apretás una mayonesa, sale Claro, mayonesa. sale mayonesa. Pero si vos apretás a un cristiano, tiene que salir palabra de Dios, Claro. alabanza, adoración. Y a mí me dejó pensando eso, Ujú. porque lo asimilé enseguida con la respuesta de Jesús. Cuando el diablo lo viene a tentar, Jesús respondió con la palabra. Claro, no Entonces le yo dijo creo, tengo hambre, sino le dijo no solo de pan vivirá el hombre. en esta guerra espiritual, una de nuestras armas es la palabra de Dios. Ujú. Una de nuestras armas es la comunión con Dios para entender qué voz nos está hablando. Claro. Cuando estamos en comunión con Dios, comenzamos a distinguir qué voz nos está hablando. Pero no basta solo con la comunión, tenemos que conocer su palabra. Su palabra, la comunión, su palabra. Tenemos que aprender a hacernos ese tiempo, porque ¿de qué nos estamos alimentando en este tiempo? ¿Qué pensamiento nos permitimos? Porque la batalla, recién decíamos, se libra en nuestra mente. Claro. Es una lucha de pensamientos. Y nadie está excepto a eso. Muchas veces nosotros pensamos, nos pasó y hace poco lo compartíamos, cuando decíamos realmente tenemos que hacer el streaming, tenemos la capacidad para hacerlo. Y después vos te comenzás a pensar, ¿quién te puso? ¿Quién te dijo que lo hagas? Y comenzás a analizar con quién estoy hablando en mi mundo interior. Claro. Son influencias que uno tiene que saber contrarrestarla en el nombre de Jesús. Y después nos encontramos con este versículo que dice, ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no lo ata. Entonces nos damos cuenta de que muchas veces nosotros dejamos que ese espíritu esté operando porque no lo atamos. Claro, y ahí es donde entra a debilitarnos, ¿no? Por eso habla de atar, ¿no? Que cuando nosotros permitimos que ingrese a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestra mente, trae esa debilidad en nosotros y puede atacar. Vamos a pasar al punto número 2. Dice cancelar argumentos. En Colosenses, capítulo 2, versículo 14 al 15, ¿qué dice? Acá, anulando el acta de los derechos, de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por palabra, pensamiento. ¿Qué estábamos hablando recién? Por palabra, pensamiento o acciones fueron anulados y destruidos en la cruz. Claro. O sea, ¿qué actas? Lo que yo digo, lo que pienso. Los decretos. Los decretos. O sea, mirá el poder que tienen nuestras palabras. Volvemos al programa anterior, el poder de las palabras. En nuestra boca hay poder para bendecir o maldecir. Atar o desatarnos a nosotros mismos. De que sí voy a poder, de no, no voy a poder, no me da la cabeza, no puedo. A nuestros hijos, a nuestra economía, a nuestra salud. Y después dice, por pensamientos. Mirá el poder de nuestros pensamientos. En la Biblia muchas veces dice, cuando habla de corazón, está hablando de pensamientos. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En una de las versiones dice, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Entonces, mirá lo importante que son tus pensamientos. Por eso es que muchas veces somos influenciados. A veces tenemos que tomar decisiones. Y hay decisiones en la vida que son vitales, como por ejemplo, qué carrera seguir, qué trabajo seleccionar. Pero después hay pequeñas decisiones que uno tiene que tomar. Decisiones que tienen que ver esforzarse. Con un esfuerzo, con una decisión. Quiero ir un poquito más allá por un caso que escuché hace poco. Bueno, una de las personas que nos sigue, que nos escucha del sur, tuvo que tomar una decisión de moverse de una iglesia a otra.
Ujú. porque estaban pasando cosas que él no compartía. Él me contó algunas de esas cosas y eran cosas realmente Sí, raras. salí de ahí maravilla. Movete de ese lugar. Pero en ese momento, en esa decisión, hay una batalla en nuestra mente para que uno tome la decisión. Claro, Y a veces esas decisiones donde el diablo viene a influenciarte, ¿para qué? Para que no te muevas, porque en ujú, el lugar donde estás vos no vas a crecer, lo que está pasando no proviene de Dios, hay claro, cosas que no están bien y Dios te tiene que mover de ese lugar. claro. Y a veces esas pequeñas decisiones, aún ahí Hay una hay batalla una batalla fuerte, por una decisión. claro, hay una batalla fuerte porque uno lo hace con mucho respeto, con mucha pasión, el servicio que uno hace, ¿no? Desarrolla dentro de la iglesia. Y cuando suceden estas cosas es como que te confrontan porque vos sabés que hay cosas que no son así, que no se puede. Entonces ahí es donde vos tenés que tomar una decisión y es fuerte, ¿no? Esa decisión que vos tenés que tomar y se produce esa batalla. Así que, pero bueno, es importante estar alineados a la palabra de Dios porque siempre Dios va a venir con una palabra para direccionarte y A tomar veces uno tiene decisiones. que tomar una decisión y te ofrecen un trabajo y ese trabajo es mejor que el que vos tenés, pero te saca del servicio. Claro, Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué decisión tomas? claro, A veces te ofrecen algo y vos sabés que eso que te están ofreciendo parece bueno, pero van en contra de tus valores. sí, ¿Qué decisión tomas? claro. Y es fuerte, ¿no? Porque en un tiempo atrás, cuando nosotros nos decían esto, a nosotros nos chocaba, Ujú, porque decíamos, pero tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar, ujú. ¿no? Y tenemos que trabajar. Pero después cuando vos, a medida que vas creciendo, es como que vos vas entendiendo por qué te lo decía. ¿Y por qué entramos en este punto que es medio difícil? Sí, Porque es una guerra de argumentos. Y claro. hay cosas que parecen buenos, pero al final no son tan buenos. El diablo le dijo a Jesús, si eres el hijo de Dios, tírate de acá arriba, se va a mandar a tus ángeles. Le estaba hablando con la palabra. Claro. Y él era el hijo de Dios. Y la palabra decía, a sus ángeles mandará para que no resbale. Ujú, Pero Jesús le responde con la palabra, el Señor tu Dios no tentarás. claro. Entonces, qué importante que es primero estar alineado con Dios, tener una vida de intimidad, de búsqueda, para reconocer la voz de Dios. Ujú, Qué importante que es conocer su palabra, para poder responder y derrotar un argumento con otro argumento. ujú, Porque en esta guerra espiritual tenemos que tener una vida de intimidad con Dios, una vida de oración y de conocer su palabra. Porque hace un tiempo atrás decíamos, su palabra es Dios y Dios es su palabra. claro. La mejor manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Entonces tenemos una guerra espiritual. Hay un mundo espiritual constantemente. No es todo diablo, pero tampoco es todo natural. Tenemos que aprender a buscar ese equilibrio, Claro. porque la batalla de este tiempo es una batalla de argumentos, y esos argumentos se dan en nuestra mente. Ujú, Y tenemos que saber tomar la decisión correcta, no correr los límites, porque cuando nosotros dejamos de ver el mundo espiritual, vamos a comenzar a perder batallas. Y a claro. veces es mejor correr al médico por una pastilla que correr a los pies de Dios. Ujú, Y esto es para que nosotros entendamos que hay un mundo espiritual, que hay influencias que se mueven, y cuando esa lucha viene a nuestra mente, cuando esa lucha viene a querer decir que no vamos a salir adelante, que no lo podemos, viene a traernos temor, viene a mostrarlo una vida desastrosa, que todo está mal, y es que estamos siendo influenciados por algo. Algo se está moviendo que no viene de Dios. claro. Entonces yo creo que tenemos que aprender en esta batalla a encontrar el límite. Y la mejor manera es recurriendo a la palabra de Ujú. Dios. Es recurriendo a la intimidad con Dios. Claro. De saber de qué dice Dios. Ahí vamos a cometer menos errores. No es que no vamos a cometer errores, vamos a cometer menos errores y de eso se trata, ¿no? De caminar en Cristo, de avanzar, de tratar de ser mejor cada día, dejarse alinear, dejarse exhortar por el Señor para que nuestros pasos sean ordenados delante de Él en todas las áreas. Es importante todas las áreas, porque yo siempre digo, y esto es una base que me enseñaron desde chiquitita, ¿no? De que cuando nuestra casa natural está ordenada, nuestro interior está ordenado y nosotros podemos brindar un orden en el lugar donde nosotros podemos manejarnos, sea en el colegio, sea con nuestros amigos, en nuestras conversaciones, en nuestro ministerio, en la Es que iglesia, creo con la que familia. ahí entras en un tema donde se prestaría tranquilamente para otro streaming. Sí,
el primer atributo que Dios muestra es el orden. Dice, la tierra estaba desordenada Vacía. y vacía. Ujú. Y hay un versículo que yo no había notado, pero no justamente ahora. Bueno, ahora si lo voy a buscar no lo voy a encontrar. Que habla sobre que... Bueno, mejor lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque si entro ahí tengo que buscarlo. Ah, Pero que habla sobre justamente cuando Jesús le enseña a sus discípulos que cuando echan afuera un demonio, ese demonio se va y después vuelve. sí. Pero que si encuentra la casa ordenada y limpia, Ujú. se va a buscar otros más fuertes, porque no puede entrar. Claro, Entonces claro. nos habla de la importancia del orden. Ujú. Pero bueno, Claro, claro. no quiero entrar ahí ahora. Por eso hay diferentes tipos de oraciones, ¿no? Está la oración, está la intercesión, está la guerra espiritual, ¿no? Y tenemos que aprender a diferenciar. No podemos ir a una guerra espiritual con una oración como hacemos en bendecir los alimentos. No podemos interceder por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra nación, como una intercesión simple, sino de aprender a visualizar el mundo espiritual. Acá encontré el versículo que estábamos hablando. ¿Encontraste? Dice y esto lo está diciendo Jesús, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. Salí. Y escuchalo en la respuesta, lo que sigue contando Ujú. Jesús. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 más. Sigue la historia, no se va. Claro, No puede entrar, porque claro, encuentra la casa ordenada. claro. Y dentro de lo que vos hablabas, yo decía, no, qué difícil que es a veces buscar algo en el desorden. Y Ujú. me pasa. A veces Sí, tengo sí, dado sí, vuelta a sí, mis cosas y no puedo encontrar algo porque está todo desordenado. claro. Pero qué fácil que es encontrar cuando algo está ordenado. Está ordenado, claro que sí. Y eso me recuerda cuando Dios me hizo libre de una depresión muy fuerte. Yo tuve una depresión de 13 años y me acuerdo que cuando yo fui libre de eso, pasaron unos años, no recuerdo eso, le comentaba a una de las chicas de mis discípulas ayer, no, el sábado, y le decía, ¿no? De que cuando yo fui libre de esto, habían pasado como 4 o 5 años que yo encontré una absoluta y verdadera libertad, porque yo amaba lo que es la vida y todo eso, pero en el tiempo de depresión yo lo único que buscaba era morir, no me interesaba otra cosa. Pero habían pasado 4 o 5 años que yo había disfrutado de eso, pero había acontecido algo que puntual, algo X que había sucedido en la familia donde me había producido mucha tristeza. Fue como un golpe muy fuerte en mis emociones que no lo pude, no lo pude desarrollar y eso había entrado la tristeza otra vez. Y me acuerdo que yo había pasado unos días, había pasado como, no sé, no recuerdo si fue una semana, pero estaba triste, estaba muy triste. Quería dormir, tenía mucho sueño, estaba acostada, no tenía ánimo. Y recuerdo que me puse a orar y le pregunté a Dios qué me pasaba. Y me acuerdo que fue una madrugada donde le decía a Dios que yo quería saber qué me pasaba, por qué me sentía triste, porque yo podía visualizar que el estado que yo estaba acostumbrada a estar a lo que me estaba pasando después de muchos años, estaba volviendo a tenerlo yo. Y Dios me decía de que a través de esa dificultad que yo no lo supe llevar a sus pies, que no lo supe dejar en los pies de Cristo, el espíritu de tristeza otra vez había abrazado mi vida y yo me había abrazado a eso, ¿no? Antes de dejar esa dolencia o ese Volvió a entrar. dolor, ¿no? Volvió a entrar adentro mío. Pero ¿quién le dio la autoridad? Yo le di esa autoridad, porque antes de canalizar todo eso, en el Señor yo me lo guardé, yo me lo callé, para no ocasionar problemas, para no hablarlo, para no confrontarlo, para no enfrentarlo. Pero eso es lo importante, ¿no? De que sutil que es el enemigo para volver a ingresar. Y que si tu casa está ordenada, si tu casa tiene un altar encendido, si tiene oración, si hay ayuno, si hay una entrega, si hay esas ganas de ser mejor cada día, esas cosas no te van a suceder. Y cabe decir que cuando se refiere a tu casa se está refiriendo a tu vida. A mi corazón, claro, Que mis después, pensamientos. que después termina siendo una consecuencia en todo. Una de las cosas que nos molesta mucho es el desorden.
Re. el desorden, pero tiene que ver con algo Sí. que uno lo asimila, porque cuando algo es tuyo lo llevas y lo haces externo. Así que hoy queríamos hablarte, como para cerrar ya nuestro programa del día de hoy, queríamos hablarte sobre guerra espiritual, Ujú. sobre que es una realidad que estamos en guerra. Una vez que aceptás a Jesús en tu corazón, vos decidiste estar de un bando, te guste o no, estás de un bando, y en ese lugar vamos a ser atacados. Claro, Y que nuestras armas espirituales pasan por una vida en comunión con Dios, una vida de lectura, de consagrada. conocer su Ujú. palabra, porque cuando estamos en comunión con Dios comenzamos a reconocer su voz, y cuando el enemigo nos viene a hablar vamos a distinguir quién nos está Claro. hablando. Cuando nos metemos en su palabra conocemos cuál es la vida que Él quiere que llevamos, Ujú. que tenemos que buscar el equilibrio, porque podemos llamar a lo natural, a lo espiritual natural y a lo natural espiritual. Claro. Corremos ese peligro, porque antes eran todos demonios, pero hoy naturalizamos absolutamente todo, y hay una corriente que sutilmente se mueve y es peligrosa, porque dejamos de ver el mundo espiritual y comenzamos a naturalizar todo. Claro. Pero nuestra comunión con Dios, nuestra lectura de Dios, de la palabra, nos va a hacer tener una vida más entregada y más consciente de Claro. lo que Dios quiere de nosotros. Que tenemos que atar a lo que se mueve porque nos dio esa autoridad Cristo en la cruz. Claro. Que nuestra oración tiene que ser: atamos todo lo que se está moviendo en el nombre de Jesús, Sí. que canceló todo argumento de nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ujú. Así que cuando vengan los recuerdos de aquellas malas decisiones que vos tomaste, recordá que todos tus pecados Jesús los llevó cautivo en la cruz, ya no Sí. tiene autoridad sobre vos. Y Claro. el último punto es aplicar la sangre La de sangre Cristo. de Cristo. La sangre Ujú. de Cristo sobre nuestras vidas, la sangre de Cristo sobre nuestros hijos, porque la sangre de Cristo es la obra en la cruz que hizo, que nos dio la victoria y Claro. que exhibió a todo el infierno Ujú. triunfante. La sangre de Cristo nos cubre. Yo recordaba en el Antiguo Testamento, cuando vinieron las plagas en Egipto, Ujú. que Dios le dijo a Moisés que marque Los los dinteles. dinteles de las puertas y las ventanas, Ujú. que cuando iba a bajar ese ángel de la muerte, al pueblo hebreo no le iba a pasar nada, porque significaba, ese cordero significaba Jesús. Claro. Y cuando bajó ese espíritu que hizo desastre, a los hijos de Dios no los pudo tocar. Exacto. Entonces nosotros todos los días comenzamos nuestro día cubriéndonos con la sangre de Cristo, Ujú. cubriendo a nuestros hijos, cubriendo nuestras vidas, porque la sangre de Cristo tiene poder, y el enemigo sabe cuando ve la sangre de Cristo que no puede hacer absolutamente nada. Totalmente. Así que por eso es importante que aprendamos a visualizar, ¿no? Las cosas que nos está sucediendo y de saber de que Y a usar nuestras armas. claro, el enemigo está vencido y que Cristo nos dio autoridad para poder echar fuera, ¿no? Cualquier cosa que quiera venir sobre nosotros. Así que tengamos cuidado con las cosas modernas que están ingresando dentro de las iglesias o dentro de argumentos, de comentarios, de palabras, aún de consejos, consejos modernos, de que no está tan mal. Y La uno tiene palabra que de Dios saber no buscar cambia. a quién busca consejo también. Eso Claro. es fundamental. No es buscar consejo en cualquier Cuando hablamos persona. de influencia también Es hablamos de eso. muy... Uno tiene que ser selectivo y saber a quién busca consejo, pero yo creo que cuando uno se alinea a la voluntad de Dios, cuando uno se alinea en la intimidad con Dios, cuando uno se llena de la palabra de Dios y usa las armas correctamente, creo que todo comienza a alinearse. Alinearse, sí. Estamos en guerra y Sí, tenemos que saber usar nuestras armas. sí. Porque yo le decía a un discípulo mío, me contaba sobre un tema personal, y yo le decía: si vos pones un soldado de frente y otro soldado de frente, y a los dos le das un arma, uno agarra un arma y el otro se queda parado, ¿quién va a ganar? Claro. Tenemos que usar nuestras armas, y nuestras armas son Ujú. poderosas en Dios. Ujú. Así que pasó un programa más. Te invitamos a que, si te fue de bendición, te suscribas a nuestro canal de YouTube, nos sigas en Instagram como surreino.aquí y lo compartas. Así es, así Nos que ayudas un montón. gracias por acompañarnos, gracias por bendecir nuestras vidas y gracias porque sé que este programa va a ser de bendición como lo fue para nosotros. No, nos fue Este, difícil querer hablarlo, este tema es un tema para hablar mucho, para andar mucho. que podría tener eh, punto 2 y ser más. Dos, No, no tres, sé. cuatro, cinco. No, pero hay mucha gente que por ahí, viste, muy de cristianos ya este tema. Sí, 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 tal cual. Y no todos lo ven de la misma manera, ¿no? Ahí es, también hay argumentos también, pero lo importante es eso, ¿no? Llevar todo a la mirada de Cristo y de saber
Dios desea de que nosotros vivamos en libertad sobre Bueno, la uno tiene que tomar lo bueno y desechar lo derecha y la malo. mala. Ah, Así que bueno, pasó un programa más, que Dios te bendiga, muchas gracias por hacernos el aguante y muchas gracias a todos los que nos siguen siempre, fieles seguidores y a los que se están sumando, que Dios les así bendiga. es, bendiciones.